Buenas tardes a todas y todos. Nos volvemos a encontrar para el cierre de este primer día de las sextas jornadas Políticas de Masas y Cultura de Masas en América Latina, Conexiones, Circulación y Redes Transnacionales, en el cual tendrá lugar la mesa de lanzamientos editoriales. Coordinarán esta actividad Erika Cubilla, de la Universidad Nacional de General Sarmiento y becaria doctoral CONICET, Luis Escobar, perteneciente a CONICET, integrante del CISPO, Centro de Investigaciones Sociales y Políticas, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y Laura Prado Acosta, perteneciente a CONICET, a la Universidad Nacional Arturo Jaureche y a la Universidad Nacional de Quilmes. Así que bueno, cuando quieran, nos escuchamos. Muchas gracias por la presentación, Karina. Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de presentación de lanzamientos editoriales. Es una alegría enorme estar presentando hoy estos 3 libros que pronto estarán en circulación y que son el resultado del trabajo de los grupos de investigación de las universidades nacionales de General Sarmiento, Arturo Jaureche y del Litoral, que integran la Red Interuniversitaria de Política de Masas y Cultura de Masas en América Latina. La dinámica que utilizaremos a continuación consiste en el planteo de algunos ejes que proponemos con los coordinadores de esta mesa para el intercambio a partir de la lectura de los 3 libros, y esto estará a cargo de Luis Escobar. Luego, cada uno de los oradores invitados presentará el libro correspondiente. Para esto tenemos estipulado un tiempo de entre 15 y 20 minutos aproximadamente. Y finalmente tendremos un tiempo también estipulado por si alguien quiere sumar comentarios, preguntas, consultas, y podrán pedir la palabra a través del chat y volcar allí también y en el chat de YouTube sus comentarios. A continuación le doy la palabra a Luis. Bueno, Erika, muchas gracias. Bueno, por empezar es un gusto y un desafío realmente participar tanto en la coordinación de esta mesa que llevó bastante trabajo, dado de que estamos presentando ni más ni menos que 3 libros que tienen la particularidad de que, si bien lo estamos presentando, todavía no están en circulación, ¿no? Algo que en sí ya da, digamos, una cuota de singularidad extra a la presentación. A modo de establecer un diálogo entre estas 3 publicaciones, habíamos pensado proponer posibles ejes o temas, si se quiere, que atraviesan un poco, o vemos, digamos, o creemos que atraviesan los 3 libros. Y sobre esto pensamos particularmente en 2 ejes. Por un lado, la idea de retornar y destacar nociones de culturas de masas que aparecen en los diferentes artículos que contienen los libros, y que muchas veces aparece de manera implícita o explícita, y que creemos que efectivamente articulan los textos a presentar, ¿no? Por otro lado, está la otra idea articuladora, propuesta, lectura articuladora, que es sobre los procesos de modernización, ¿no? Cómo se asumen o reestructuran las miradas y reflexiones sobre los procesos de modernización singulares que cada artículo, cada libro va asumiendo. Por eso, la propuesta era justamente, sobre estos 2 ejes, establecer posibles diálogos en este tiempo que parece bastante acotado, pero en realidad, al ser 3 libros, digamos, es bastante extenso, como decía Erika, de 15 a 20 minutos aproximado por cada presentación. Así que bueno, vamos a lo principal del espacio, que es justamente tener a cada presentador, presentadora del libro, hablando de cada producción. Así que, si les parece bien, comenzamos con el orden que están, en cierta manera, ya expuestos los libros en el flyer y en la presentación en general, que vendría a ser articulado en principio por Luciana Napios. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de la mesa de lanzamientos editoriales con una lectura sobre
sobre este libro, Política y Cultura de Masas en América Latina, Espacios, Escalas y Temporalidades, que editan Mercedes García Ferrari, Carolina González Velasco y Mariela Rubinsal. Fue un placer leerlo completo porque había ido arañando y espiando algunos de los artículos que componen el libro, que va a ser un placer verlo convertido en objeto, pero no había, ahora pude ver y leer el producto final, que sin la tangibilidad de objeto libro, que eso sí es importante decirlo, y que le va a aportar muchísimo. Antes que nada, quiero felicitar que se estén editando, que se estén presentando libros. Me parece que ya eso solo merece detenerse un segundo, y sobre todo libros que son parte del trabajo del resultado del trabajo de un grupo de investigación que articula grupos de investigación, valga la redundancia, de 3 universidades nacionales como la Universidad General Sarmiento, la UNAG, la Universidad Nacional del Litoral, y que además, bueno, es el segundo libro producto de esta red, y eso también se ve que el trabajo se va entretejiendo, y esta vez la propuesta de este libro es pensar la cuestión de las escalas y las temporalidades. Entonces, digamos, ya esa invitación me parece sumamente interesante para pensar, en este caso, la política y la cultura de masas en América Latina, ¿no? Entonces, ya el título invita a pensar este cruce entre política de masas y cultura de masas en un largo plazo que abarca 100 años, ¿no? Entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX, en un espacio que el título denomina América Latina, pero que en cuanto como lectora empecé a leer la introducción, me di cuenta que se iba a desarmar y que iba a estallar como un caleidoscopio. Y esa me parece la apuesta más interesante del libro, y de cómo está pensada la selección y la edición que hicieron las 3 editoras. Me parece que ahí hay esta invitación del libro a pensarlo como herramienta, ¿no? Como herramienta para desarmar categorías del campo historiográfico, y yo diría que también de las ciencias sociales y de las humanidades en términos más amplios, a partir de enfocar los problemas que enlazan la política y la cultura en diferentes escalas, la idea de desplazar la nación como marco para pensar problemas, temporalidades, y poner atención a los procesos espaciales y temporalmente heterogéneos, que no replicaron lo que ocurría en las grandes ciudades de eso que llamamos América Latina, ¿no? Esa invitación me parece que funciona muy bien en el libro. Y bueno, y como decía Luis, uno de los ejes que atraviesan los trabajos, además de la construcción de escalas diferentes para hacer preguntas y para pensar el objeto, son los procesos de modernización, que ahí también, bueno, hay algo que después podemos retomar para discutir en la siguiente parte de la mesa, cómo se piensan estos procesos de modernización, porque acá aparecen claramente como múltiples, como superpuestos, ¿no? Procesos que son cosmopolitas, transversales, transnacionales, aldeanos también, desparejos, y lejos de una idea estandarizada, digamos, ¿no? de industrialización estándar. Y a la vez es esta invitación que me pareció lo más estimulante para pensar. A mí me cautivó la idea de presentar algo como en el marco de América Latina y después desarmarlo. Tal vez por la participación en otros espacios de discusión y de investigación, me parece que esa es la invitación más interesante, y que
y que tal vez podemos también retomar después, ¿no? Como, bueno, la categoría de América Latina, cómo sigue, cómo perdura y todo, digamos, cómo perdura, cómo funciona y todos sus límites, ¿no? Como invita a pensar este libro desde el comienzo. Y a la vez es una invitación a problematizar lo regional, ¿no? Entendido como por momentos, digamos, entendido no en el libro, digamos, a problematizar la idea de que lo regional es aquello que ocurre a menos velocidad, con menos color, menos sonido, como asordinado, como dice, retomando a Sandra Fernández, como si existieran lugares que pudieran prescindir de estar insertos en una región, ¿no? Y entonces, en este ajuste espacial de la observación y de la práctica, lo que propone el libro es reunir trabajos que construyen objetos temporal y espacialmente diversos, heterogéneos, y que problematizan algunas de las hipótesis y de los sentidos de lo latinoamericano que están más instalados, ¿no? Entonces, dan cuenta, el libro da cuenta de un universo de una modernización urbana y rural, periurbana, múltiple, y también muestra una circulación cultural sin fronteras nacionales ni espaciales tan, sí, digamos, con otro tipo de circulaciones culturales que tal vez no son las que más recurrentemente pensamos, como las que proponen los artículos que componen el libro. Y esta invitación de la introducción que hacen las autoras a pensar la cuestión del giro espacial, o digamos, a pensar todo lo que se abre a partir de esta noción del espacio como de limitación dinámica y conflictiva, digamos, que anida un entramado de relaciones sociales, que aloja múltiples procesos de producción de identidades, da lugar a objetos de estudio y a preguntas, la formulación de preguntas que chocan justamente con la idea de una, no sé si chocan, o por lo menos que tensionan la categoría de América Latina, como categoría homogénea, que claramente está cuestionada hace décadas, ¿no? pero funciona todavía. Y en ese sentido, bueno, me parece que tal vez retomando la invitación de Luis a pensar la cuestión de los procesos de modernización y las nociones sobre cultura de masas que, como eje para articular los 3 libros que presentamos hoy, me parece que el efecto de lectura del libro, de un libro que se compone por 6 artículos que ahora voy a pasar a mencionar muy brevemente en cada caso, pero 6 artículos que dialogan y no dialogan, digamos, al mismo tiempo, y que invitan a pensar digamos, a pensar este cruce entre política y cultura de masas de una manera fragmentada, tensionada y amplia. Bueno, una de las cuestiones era esto cómo pensar, digamos, qué tipo de proceso de modernización propone este libro, ¿no? Como procesos, como decía antes, transversales, heterogéneos y descentralizados. Y la cuestión de la cultura de masas, que es la otra pregunta que invitaba a Luis, digamos, qué tipo de noción de cultura de masas circula o aparece en cada uno de los libros. Y en este sentido la sensación de que esa categoría que es tan amplia, que es tan difícil de definir, que es tan, digamos, en el texto lo que aparece es una impresión de que la cultura de masas
es eso que está ocurriendo mientras muchas personas, digamos, que componen desde el Estado, los organismos transnacionales, productores culturales, músicos, diseñadores, editores, varones, mujeres, sectores populares, sectores de la élite, trabajadores y trabajadoras, viven sus vidas, consumen, leen, bailan y ven películas, digamos, eso que ocurre mientras todo está pasando, digamos, ¿no? Y el efecto caleidoscopio que propone este libro muestra cruces interesantes en el sentido de, digamos, configuraciones espaciales, por ejemplo, como, centradas en algunos casos en ciudades, en ciudades que ya conocemos y que son los espacios confortables para pensar estos procesos políticos y culturales, como Río de Janeiro o el Distrito Federal de México, pero también en otros casos cruces impensados, como el eje nada latinoamericano, Estados Unidos-Uruguay, o el espacio rioplatense, o el norte argentino, como espacio, como una configuración problemática y densa de sentidos, ¿no? Quería mencionar brevemente algunos de los títulos de los capítulos y sus autores y autoras. El libro está organizado de una manera nada cronológica, y eso me parece también un efecto que colabora con esta sensación de caleidoscopio, que desarma el propio título del libro. El primer artículo es el de Leonardo Afonso da Miranda Pereira, de la PUC de Río de Janeiro. El título es Del Machilles al Samba, los trabajadores negros y la construcción de un ritmo nacional en Río de Janeiro, entre 1923 y 1933. Y este trabajo analiza el surgimiento digamos, elige un año muy particular para comenzar, un año muy particular en la historia del Brasil, como 1933, pero desde los márgenes, que es algo que también el libro un poco busca, el efecto que busca, ¿no? Bueno, analizar procesos culturales y políticos, pero desde otro lado, descentrando la mirada. 1933, pero lo que organiza en la presentación del trabajo de Leonardo de Miranda Pereira es la publicación de un libro cuyo autor es uno de los pocos cronistas negros de la prensa de Río de Janeiro. Entonces no elige a Gilberto Freire y la publicación en ese mismo año de Casagrande y Senzala, sino un libro sobre ritmos y musicalidad, que se llama Na Ronda do Samba, de Francisco Guimaraes. Entonces, bueno, y a partir de ahí reconstruye el universo social, el rol de los músicos negros y de los productores culturales en el proceso de consolidación de una nueva musicalidad de base africana, pero que se incorporaba, digamos, que incorporaba también elementos modernos del jazz, del foxtrot norteamericano, y discute así el protagonismo de las élites letradas y del Estado en este proceso de transformación de un ritmo que acabará siendo una de las principales marcas de la identidad brasilera, ¿no? El artículo de Ricardo Pérez Montfort, de la UNAM, también, bueno, más en un estilo ensayístico, analiza la política de masas en la Ciudad de México durante el cardenismo histórico a través de las expresiones culteranas y populares, menciona en el título. Retoma los años 30 mexicanos, la cultura de masas y la cultura popular urbana, ¿no? La radio, la industria del cine, y la figura de Cantinflas como puente entre esas expresiones culteranas y populares. El texto de Lila Caimari, el capítulo de Lila Caimari, rasgos de una vecindad informativa, Buenos Aires, Montevideo, a fines del siglo XIX, también digamos, colabora en esta construcción de un espacio diferente, ¿no? Iluminando y construyendo, sobre todo en términos de sus bases materiales,
cómo se construye la vecindad y la intimidad entre Buenos Aires y Montevideo, que son constitutivas de este espacio, de lo que llamamos el espacio rioplatense. Que aparezca la categoría de intimidad me parece también un acierto del libro en general, y que tal vez no mencioné antes, pero que hay en el libro, así como una invitación a pensar el giro espacial, trabajos que, digamos, muy imbricados y actualizados en torno a los debates en la historiografía y en las ciencias sociales, digamos, y a la transformación en la forma en que nos hacemos preguntas y problematizamos nuestros objetos de estudio. El trabajo de Lila Caimari analiza las conexiones y circulaciones regionales, ¿no? y el cambio nacido de la masificación de circulaciones transfronterizas en la era de los sistemas nacionales de correo y de la prensa moderna de amplia tirada, digamos. Es el único capítulo que por fuera del siglo XX en el libro, ¿no? Analiza finales del siglo XIX, también en una periodización que es diversa y diferente al tipo de periodización clásica para pensar el periodo, porque en realidad lo que está viendo el eje es analizar esta vecindad, estas redes personales, esta vecindad creada de redes personales, que en sus inicios instalada como redes personales, pero en la que empieza a aparecer un sistema sostenido y promovido por el Estado y agencias internacionales que construyen la base material de esa vecindad y de esa intimidad. El tráfico postal, las condiciones, el tráfico postal que posibilitó la circulación, sobre todo de escritos y de cartas y de impresos entre Uruguay y entre Montevideo y Buenos Aires, los transportes y comunicaciones regulados por los estados, el telégrafo, pero también una articulación atlántica más amplia que el espacio rioplatense, que incluyen Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile como espacio más amplio, ¿no? Como un espacio en el que se crean mercados, porque aparece muy fuerte en este trabajo la idea de las bases materiales y del mercado como posibilitador y constructor de ese espacio. Entonces lo que siempre había estado cerca en el trabajo de Lila Caimari aparece como más cerca, digamos, más cerca aún, y lo que ella inyecta es un efecto de esto que ella llama intimidad sincrónica, ¿no? Hecha del vaivén cotidiano de rumores políticos y minucia social, dice, y ahí, bueno, el rol de estas transformaciones en las legislaciones y el tráfico postal son muy importantes, ¿no? Y ahí, bueno, también hay algo de una pregunta y una apuesta por correr un poco el efecto de la periodización, ¿no? Bueno, ¿cuándo aparece la masividad? ¿Cuándo comienza la cultura de masas? ¿Cuándo comienza la política de masas? Y ahí también hay un borramiento de ciertas fronteras temporales y espaciales, una manera de pensar el impacto que tienen, por ejemplo, la cantidad de impresos que se intercambian y las claves de lectura entre Montevideo y Buenos Aires. Es una propuesta interesante como síntoma de que las circulaciones se amplían porque hay un mercado y una industria editorial que lo promueve y lo sostiene y que después se replica por fuera de esa industria editorial. Entonces ahí hay una línea que va del exilio rosista a la creación de un sistema de comunicación transfronteriza, a las demarcaciones nacionales, crecimiento demográfico a partir de los procesos de inmigración de masas, y está compuesto también por sobreentendidos políticos, resonancias, y la creación de un mercado de consumo masivo de impresos.
El texto de Ivonne Calderón enciende la radio, los programas radiofónicos de la Oficina de Asuntos Interamericanos en Uruguay en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, también vuelve a la década del 30 para pensar los programas de cooperación económica, técnica y científica y propagandística en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y los programas de radio como mecanismo de propaganda y de diplomacia política, pero también sus límites. Este capítulo me parece que abona a esta idea de los mecanismos de modernización fallidos también, ¿no? Digamos, porque finalmente lo que muestra es todo un intento de Estados Unidos por romper cierta identidad latinoamericana y en el clima de la Segunda Guerra Mundial construir un panamericanismo que también alojara su política de propaganda diplomática y sus obstáculos, ¿no? Que tienen que ver con el gusto de las audiencias uruguayas y con la poca, por lo menos el capítulo transmite poco interés por estos programas radiales, salvo cuando se trata de programas de música y de discusión política, de comentarios políticos, que son los que gustan a las audiencias uruguayas, pero el fracaso, por ejemplo, de los radioteatros norteamericanos en esta estrategia. El capítulo de Mirta Saida Lobato, Explotación y Migración, representaciones sobre los trabajadores del norte argentino, vuelve a un espacio que ocurre dentro de las fronteras nacionales, pero que está enmarcado en la generalización del norte argentino, ¿no? Un espacio que, como ella plantea, es diverso, heterogéneo y atravesado por distintos tipos de experiencias y de cruces transversales entre género, raza, clase. Pero ella analiza cómo se representó a los trabajadores del norte argentino y cómo fue cambiando esa representación, digamos, de una mirada bucólica que resaltaba el esfuerzo y la predisposición al trabajo, a convertirse en territorio, de una mirada general, como un territorio esclavista, de explotación, de desprotección, en la que los trabajadores están a merced de la insensibilidad de los patrones y de la violencia estatal, o del abandono de parte del Estado, la miseria, la distancia entre la idiosincrasia republicana, liberal y garante de derechos civiles de una nación moderna, que pareciera residir en el litoral, en el que la justicia debería, por ejemplo, ejercerse imparcialmente, y lo que ocurre en ese norte indiferenciado. Entonces analiza con la maestría y la delicadeza y la sensibilidad de Mirta Lobato cómo se construye una clasificación etnizada y racializada. Y al mismo tiempo esta construcción, bueno, destaca cómo esta construcción tan perdurable y tan efectiva homogeneiza experiencias laborales disímiles, ¿no? Y en ese sentido llama la atención a que el análisis de las situaciones provinciales requiere una mirada atenta al juego entre las élites provinciales y nacionales de una manera dinámica que recupere conflictos, contradicciones y acuerdos, ¿no? En la década del 30, plantea Mirta, se consolidó una forma de representar a los trabajadores de un heterogéneo norte como pueblos abandonados y desamparados, y eso tiene implicancias en la política y en la cultura de masas que invita a investigar. Y por último, no sé cómo estoy de tiempo, espero no pasarme, así podemos después retomar el debate, el capítulo de Matthew Karush, Juan Moreira y Leonardo Fabio, el significado político de un gaucho rebelde, en 1973, que diría que es el capítulo en el que el enfoque y la lente se achica más para pensar en la cultura de masas como vidriera, como propone Karush, como lugar para confirmar entusiasmos políticos y esperanzas colectivas. Karush analiza
el momento de los 2 meses camporistas del gobierno de Héctor Cámpora en 1973 como momento de efervescencia, ya no tanto en términos de repertorios de movilización, sino la efervescencia de los festivales y el encuentro entre el placer y el ocio y la política en esa primavera. Y el eje de su trabajo es una película que fue éxito comercial, y que tuvo un éxito comercial tan despampanante como breve y efímero, que fue Juan Moreira de Leonardo Fabio, que él plantea como un puente entre la cultura popular local y una versión específica de la modernidad cosmopolita, ¿no? Por la figura de Fabio en la transformación de un objeto cultural conocido, de la cultura popular, como Juan Moreira, y el lenguaje del cine que toma muchos préstamos del cine de Hollywood en un contexto que por momentos aparece como presentado como de unidad nacional y que llama la atención que esté presentado así. Y al mismo tiempo es de los textos que mejor plantean esta modernidad cosmopolita que venía sobre todo como propuesta desde Estados Unidos, que aparece también en el texto de Ivonne Calderón, que aparece también en el texto sobre el samba en Río de Janeiro. Esta modernidad propuesta y bajada desde Estados Unidos tiene muchas versiones, y las que llegamos y las que analizamos son una de las versiones de modernidad a lo norteamericano, pero para la cultura popular local también valdría la pena esa prevención, ¿no? Él está pensando en una versión específica de la cultura popular local cuando piensa en Juan Moreira. Pero lo que sí, muestra la construcción, que es la construcción de estos puentes entre cultura popular y modernidades cosmopolitas, es frágil. Me parece que ahí vale la pena retomar las discusiones. Voy a dejar acá para que no seguir hablando y poder escuchar las otras presentaciones y volver. Muchas gracias, Luciana. Un gusto verte y escucharte, les pido disculpas a todos porque me olvidé de presentarte, era mi rol de presentar a la presentadora, y lo voy a hacer si no te molesta, así a destiempo. Luciana Anapios, que nos acaba de presentar este libro, es investigadora asistente de CONICET e investigadora docente de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Así que gracias Lu, y perdón la desprolijidad. Y ahora vamos a pasar a la presentación del libro Una historia cultural descentrada, estudios sobre el partido bonaerense de Florencio Varela en los años 40, editados por Laura Proda Costa, que soy yo, y Carolina González Velasco, y nos va a presentar el gran Daniel Sasbón, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador también en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y en la Universidad de La Plata. Daniel, voy a hacer siempre yo la mala de la película, y voy a pedirte si sos breve, porque así acotamos los tiempos, y voy a ir avisándoles a los oradores si se pasan del tiempo para no extendernos demasiado. Sepan disculpar la molestia. Dani, te escuchamos. Bueno, perfecto, muchas gracias, Laura, y antes Erika, Luis. Voy a ser breve para seguir con tus indicaciones y no incurrir en tu ira, pero además, porque en buena medida muchas de las cosas que podría haber dicho, que pensaba decir, fueron un poco ya aportadas por Luciana, en el sentido de que, digamos, evidentemente hay una relación, hay una vinculación entre estos textos, aún con sus diferencias. Algunos de los problemas, algunos de los, digamos así, puntos que considero más interesantes de los textos que forman parte de este libro, tienen bastante vinculación con los
que mencionaba Luciana, para hacerlo más o menos ordenado y concretar un poco esta idea. Digamos, por empezar, señalemos esta idea de los problemas vinculados con la definición acabada o más o menos estilizada, formalizada de algunas categorías que, a la luz de estas investigaciones situadas en espacios y en escalas temporales delimitadas y concretas, cobran una mayor riqueza y muestran las dificultades y las imprecisiones y las, bueno, justamente la necesidad de hacer lo que el título de esta compilación un poco plantea de entrada, ¿no? Que es la idea del descentramiento. Y en ese sentido creo que es un acierto ese término en varios sentidos, ¿no? Digamos, por empezar, que este texto, este libro es el producto de una serie de trabajos previos, digamos así, tanto desde el punto de vista de los autores, o sea, la procedencia de los autores tomados individualmente, ¿sí? Como investigadores en diferentes espacios académicos, en cuanto a su propia formación, ¿sí? Vamos a ver ahora, les voy a presentar un poco rápidamente los temas que se tratan, pero vamos a ver que aparecen algunos tópicos que, como digo, fueron ya desarrollados en los trabajos anteriores de estos autores, aunque no quizás en esta espacialidad concreta. Me refiero a temas vinculados con la historia del espectáculo, con la historia de las prácticas deportivas o asociativas, con el mercado editorial, etc., ¿no? Ahora vamos a ir precisando un poco mejor esto. Entonces, digamos, por un lado, hay una evidencia cuando uno aprecia, cuando uno recorre las páginas del libro, de la experiencia ya acumulada de años de trabajo, como digo, por un lado, tomados individualmente cada uno de estos autores, autoras, pero además un hecho también que me parece significativo, es que el libro es producto de proyectos de investigación radicados en la institución, la Universidad Arturo Jauretche, en nuestro caso, que en ese sentido me parece que es algo que conviene recordar, ¿no? Esto lo había presentado antes también, lo mencionaba Luis, lo mencionaba también Luciana, es decir, el hecho de que acá este libro, que saludamos ya por el solo objeto de editar un libro, es el resultado de la concreción, digamos más bien, de una serie de proyectos de investigación auspiciados por la universidad y que tiene su continuidad. Por el sentido de que, bueno, es un punto, una estación que se supone, que esperamos que tenga futuros desarrollos posteriores. Y en ese sentido decía, esta idea de proyecto compartido se nota mucho, se aprecia mucho en la forma en que los textos que forman parte del libro, ¿no? Los capítulos, las secciones, dialogan entre sí y muestran una delimitación de tópicos vinculados con esta unidad territorial, espacial, analítica, que le da un carácter bastante acabado, esta mirada más bien prismática sobre la región bonaerense en el periodo considerado, ¿no? Es decir, en ese sentido, digamos que el libro no es una sumatoria de diferentes viñetas sin vinculación, llamémosle orgánica entre sí, sino que uno puede apreciar el hecho de que entre los diferentes autores han habido estos espacios de interacción, estos espacios de diálogo, estos espacios de trabajo común, que no dejan también, por otro lado, de mostrar una cierta autonomía en términos de la especificidad de cada uno de estos tópicos. Pero se aprecia bastante y se saluda en ese sentido esta mancomunión de trabajos colectivos. Y en ese sentido decía que me parece que la referencia al título, como decía antes, del descentramiento, apunta un poco a la pretensión que creo que guía, esto creo que está bastante claro en la introducción de la obra, que creo que guía a la obra, ¿no? a la intención de la obra. Porque no solamente por la cuestión, digamos así, espacial, ¿no? Desde acá la referencia a la ubicación
en la zona varelense, en el partido de Florencio Varela, ya supone una decisión particular, en el sentido de colocar en el centro lo que desde una perspectiva distinta o más tradicional en alguna medida sería una localidad periférica cuya lógica, cuyo desarrollo se debe pensar en función de las proyecciones, ¿no?, que irradian de esos otros centros de los que forma parte, ¿no?, en términos de su desarrollo, ya sea obviamente la ciudad de Buenos Aires, ya sea en todo caso la ciudad de La Plata, y la observación que se puede ir logrando a partir del recorrido por las páginas de este texto, de este libro, es que, bueno, si bien evidentemente existe una evidente tensión, una evidente vinculación en términos de la propia historia del partido, en términos del funcionamiento de las prácticas de los habitantes, también se puede encontrar que puede existir, ya que empieza a aparecer justamente en el periodo que se está considerando en este texto, en este libro, empieza a aparecer una forma de funcionamiento de esa vida colectiva, de esa vida asociativa, de esa vida comunitaria, que tiene su propia especificidad, que puede pensarse no solamente en relación con esos grandes centros, sino también en vinculación con otros centros de los que forma parte, con los que está en conexión. Entonces, el tema del movimiento de las personas, el tema del recorrido de las personas a lo largo de sus diferentes formas de vida, formas de consumo, de formas de recorridos, etcétera, es una buena manera en la cual puede apreciarse en forma concreta esta pretensión, como decíamos antes, este interés, esta intención de mostrar el funcionamiento, mostrar la vida de una determinada localidad, sin pensarla solamente como en función de los grandes centros con los cuales hasta ese momento, en general hasta este momento, han sido pensadas, han sido analizadas. Esa pretensión, esa intención de descentramiento se puede pensar también en otro registro que me parece muy significativo, que tiene que ver con la idea que también está en el título de la forma de pensar la historia cultural, ¿no? Es decir, la manera en que aparecen en tensión, en conexión, diría, en comunicación, tópicos que con otra perspectiva, con una mirada un poco más estrecha, o un poco más, digamos así, limitada o acotada, serían espacios un poco más estancos, un poco más aislados. Me refiero a la relación entre historia cultural, entre historia política, entre historia social, ¿sí? Categorías, etiquetas que, como sabemos, sirven en alguna medida a la hora de ordenar un poco disciplinas y tradiciones bibliográficas, intelectuales, etcétera, pero que a la hora de los análisis concretos en espacios, como en este caso, situados, definidos, muestran un poco las limitaciones de esas fronteras tan rígidas. Y justamente lo que se puede apreciar a lo largo de las páginas de este texto, a lo largo de las diferentes investigaciones que lo forman, ¿no?, es que lo que pasa con los habitantes de Florencio Varela, lo que hacen a la hora de, como decíamos recién, realizar determinadas prácticas asociativas, de consumir determinados productos, de desplazarse por diferentes espacios, por diferentes zonas, diferentes centros dentro del espacio territorial, no puede pensarse, o sería difícil pensarlo estrechamente como una mera práctica o un mero consumo cultural, porque en la medida en que de alguna forma también esto que hacen está vinculado con una determinada relación con la autoridad política, determinadas proyecciones propiamente políticas de sus propios actos, sus propios movimientos, de sus propias intenciones, y en ese sentido la vinculación entre lo que llamaríamos consumos y productos tipo cultural de masas, ¿no?, de los mercados de entretenimientos, de la industria cultural, y por otro lado, la idea,
el objeto, las características propias de lo que se suele llamar la política de masas, ¿no? La política de la participación de sectores masivos de la población, esos dos tópicos, esos dos núcleos conceptuales, esos dos objetos, aparecen en el desarrollo de las páginas del libro, en el desarrollo de los capítulos que forman el libro, aparecen conectados, vinculados, mixturados, de una manera que justamente en ese sentido creo que alimenta un poco la pretensión que decíamos recién, se condensa bajo el título del descentramiento, ¿no? Es decir, dejar de pensar estos espacios como fronteras más o menos definidas. Un poco estoy tratando de también seguir lo que nos proponía Luis en la presentación, ¿no? Creo que eso, en este caso, está bastante bien desarrollado, bien elaborado, bien definido, esas dificultades que supone mantener esas fronteras de la forma tradicional. Entonces, lo que observamos aquí es son las experiencias, las prácticas, como decíamos recién, de habitantes de la región, que el solo hecho de recorrer, de vivir, de consumir, etcétera, determinados objetos, determinados productos, de participar en determinadas reuniones, de realizar determinadas actividades, están en constante vinculación, negociación, interlocución con los espacios que tradicionalmente se consideran propios de la vida política, como las autoridades municipales, como las autoridades provinciales, etc., ¿no? Y en ese sentido, toda esta riqueza a la que me refiero, que se puede ver en el libro, aparece cuando ya arrancamos del propio punto de mira desde el cual el texto se apoya para realizar esta mirada, esta observación de la vida varelense, que es el periódico Nueva Era, ¿no? Es decir, el libro está tomado, está compuesto por diferentes investigaciones que analizan la vida varelense a partir de, no solamente, pero tomando como punto de mira, como decimos, como punto de apoyo, el recorrido que realiza de estas prácticas, de estas actividades, el diario Nueva Era. Y me parece que es interesante partir de aquí porque la propia experiencia, las propias características de este proyecto editorial son significativas en términos de esto que estamos tratando de mostrar como una especie de combinación o de intersección, si quieren ustedes, entre lo que llamamos vida cultural, vida asociativa, vida política, ¿no? Proyecto, proyección, o vida con proyecciones políticas. Quizás sería una buena manera de presentar un poco más ordenadamente esto, ir ya presentando los capítulos que forman el libro, porque justamente el primero de ellos, ¿no? En ese sentido también me parece muy apropiado el ordenamiento de las secciones que forman el libro. El primero de ellos, que está a cargo de Paula Bontempo, justamente toma como objeto el propio diario Nueva Era. Analiza las características del diario Nueva Era, analiza el proyecto editorial que supone, el tipo de pretensión que tiene en términos de hacer al mismo tiempo una voz que intervenga políticamente, en la medida en que es un diario vinculado con el Partido Radical de la provincia y de la localidad, pero no solamente esto, sino, o más bien diríamos, para hacer esto, el diario es un órgano difusor de la vida cultural, de las posibilidades culturales que tienen los habitantes de la región, de las novedades de lo que ocurre semanalmente en la vida varelense, de las transformaciones que está experimentando durante este periodo de los años 40 la región, a partir de esto que, usemos la palabra que se mencionó recién en la introducción anterior de Luciana, a partir de este proceso de modernización, ¿no? En esa modernización que el propio diario es al mismo tiempo un exponente. No solamente a la medida en que nos narra, nos cuenta, nos muestra las transformaciones que se van realizando a nivel edilicio, a nivel urbanístico en la ciudad, sino porque la propia
proyección editorial del diario, la propia búsqueda de rasgos propios del periodismo moderno, la forma en la que se presenta ante los lectores, supone, esto lo presenta muy claramente Paula Bontempo en su texto, supone también en sí misma un paso en esta modernización de la prensa, en el sentido del uso de las imágenes, en el sentido del tipo de discurso, en el tipo de lector al que apunta, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que hace eso, es un diario que comparte varios puntos, varios elementos, varios registros propios de los diarios tradicionales, en términos de la forma en la que presentan algunas de las novedades o de las noticias de la localidad, la manera en la que presentan algunos de las actividades propias de la vida cotidiana, que tiene que ver esto, por supuesto, con las dimensiones de la escala, ¿no? La escala territorial, ¿no? De la escala del partido varelense, que es un partido que está justamente en estos años, en esta etapa, en este periodo, atravesando, como decíamos recién, este proceso de lo que se simplifica o se caracteriza con ese término, que justamente la lectura de este libro permite, como decíamos recién, matizar, complejizar, enriquecer. Y eso se nota bastante en el segundo capítulo, ya voy siguiendo con la enumeración, segundo capítulo a cargo de Gabriela Gómez y Juliana Cedro, que se llama Un paseo por el centro de Varela hacia 1940, un mapa de los consumos y las transformaciones urbanas, y allí lo que tenemos es justamente la muestra espacial, visible, porque aparecen en el capítulo también los mapas de la zona, cómo va cambiando, cómo se va enriqueciendo la vida comercial de la zona a partir de estas transformaciones urbanas. Y allí lo que tenemos es justamente un recorrido por esta dimensión de modernización urbana que es tan central en el periodo analizado, en el periodo recorrido en esta etapa. Y nuevamente aquí, esta idea de modernización a través de ese análisis de Gómez y de Cedro, se muestra también como un proceso que está al mismo tiempo con elementos propios de esta idea, de esta, digamos así, de esta admiración, de esta entusiasmo por la novedad y por la riqueza que supone el haber obtenido estos elementos, el haber accedido a determinados elementos, como los tendidos eléctricos, como la pavimentación de caminos, etc., pero también la lamentación por determinados aspectos de la vida urbana, de la vida tranquila, la vida tradicional que se pierden, que es algo típico, como ustedes saben, de estos propios procesos de modernización urbana y social. También aquí la relación que tiene el diario, la relación que tienen los habitantes con las autoridades aparece constantemente a través de los pedidos y los reclamos por parte de los habitantes a las autoridades, a partir de por algunos problemas que exceden, a los cuales que impiden el acceso a determinadas novedades, a determinadas facilidades que se pretenden obtener. A partir ahora, tomados como consumidores, se menciona la variedad de comercios y la riqueza de los negocios en los cuales se pueden obtener determinados productos que anteriormente no aparecían. Es decir, acá tenemos en este capítulo una muy buena entrada, ya casi uno de alguna manera se siente al leer estas páginas como una especie de viajero que atraviesa esas calles del pasado y ve cómo justamente ante nuestros ojos se nos presentan esos comercios, esos locales, esas calles de la región. En el siguiente capítulo, que está a mi cargo, debo decirlo, lo que aparecen son los espacios asociativos, los clubes sociales y deportivos, que cumplen aquí un papel también en un sentido
que pueden ser considerados a mitad de camino en esto de la modernización y la pervivencia de elementos tradicionales. Porque por un lado son espacios en los cuales podemos encontrar la proyección de deportes que encontramos en otros lugares de la geografía nacional, pero que tienen alguna especificidad bastante marcada en el caso varelense, sobre todo por el ser portadores de algunos elementos de modernización, como por ejemplo los que tienen que ver con la pavimentación urbana, como el ciclismo, que por supuesto, no se imaginan, necesita de calles pavimentadas para poder practicarse, ¿sí? O, por ejemplo, los deportes que necesitan canchas cerradas para que puedan practicarse aún en condiciones de mal tiempo, ¿sí? Como las canchas de bochas, etc. Y, por supuesto, deportes que ya esperamos encontrar, como el fútbol, el básquet, etc. Aquí los deportes aparecen como, sobre todo, un espacio para la práctica de los habitantes varelenses, pero también aparecen como ya lugares de espectáculo, y esto es muy interesante porque esto forma parte de un proceso que se puede encontrar ya desde los años 20 en el resto del país en cuanto a la espectacularización de las actividades deportivas, en el sentido de ser tomadas como objeto de consumo masivo. Esto en la vida varelense es notorio, es evidente en estas calles, en estas páginas del libro, ¿no? Este capítulo, pero al mismo tiempo los clubes son también un espacio de otro tipo de prácticas asociativas, como por ejemplo los bailes, como por ejemplo las kermeses, que también da lugar a la vinculación de estos clubes con las autoridades municipales o provinciales, en la medida en que los clubes participan de fiestas organizadas por el municipio, o en la medida en que participan de festejos patrios, tópico que, como veremos, es en sí mismo uno de los ejes del libro. El siguiente capítulo habla de también un espacio de asociación, pero con una especificidad distinta, porque acá no hablamos de las prácticas deportivas, sino del Centro Cultural y la Biblioteca Sarmiento. Este es el capítulo a cargo de Juliana Cedro. Y aquí tenemos un espacio, un típico rasgo de esta vida asociativa cívica en este caso, la región de Varela, que podemos encontrar en otros espacios urbanos en la geografía argentina. Lo que vemos aquí es la importancia que se le otorga a la cultura, sobre todo la cultura letrada, en este centro cultural, y el énfasis que se le da por parte del Diario Nueva Era, que está vinculado con el proyecto del Centro Cultural, el énfasis que se le da a este carácter autogestivo, digamos así, este carácter de centro producto de la intención asociativa de la sociedad civil, ¿no? Como un resultado de algo que proviene no tanto de la autoridad del municipal, sino como al resultado de la propia acción asociativa de los vecinos. Y esto es un punto importante, como decíamos, en ese sentido de la forma de conectar lo político con lo asociativo. Acá me dice Laura que me está con el látigo, así que voy a ir mucho más rápido en los capítulos que siguen. Pido disculpas a mis compañeros y compañeras del libro. Menciono muy rápidamente, el capítulo siguiente refiere a las prácticas, a los consumos de entretenimiento en el cine, se llama Vamos al Cine, está a cargo de Florencia Carlson Flores y Carolina González Velasco. Ahí el espacio obviamente es el de las salas de cine varelenses y que son en sí mismas un indicador, como decimos, de modernidad de la época. El capítulo siguiente, el capítulo sexto, es el de María de Carmen Rivas y Pablo Sequel, donde aparece lo que mencionaba antes sobre las celebraciones patrias del 25 de mayo y el día 9 de julio. Otra vez tenemos acá la relación, como decíamos, entre prácticas asociativas y políticas, ¿no? Evidentemente, hay una proyección evidentemente política en
ceremonial público que se realiza en este tipo de fechas. Y el último capítulo, a cargo de Ana Secchi, es de la mirada policial, es decir, la forma en que aparecen en las páginas del diario las informaciones policiales en términos de, bueno, desmanes, desórdenes y actividades ilícitas castigadas o perseguidas o reprimidas por la policía. Bueno, nuevamente aquí esa conexión que decíamos entre formas de vida y prácticas culturales y esas proyecciones más tipo político, más en el sentido más clásico, creo que se pueden entender. Pido disculpas por haberme extendido en el tiempo, pensé que estaba más ordenado, evidentemente no fue así. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pasamos rápidamente, perdón la rapidez y la represión, pero si no se hace muy extenso, a la presentación del libro La política y la cultura bajo la lupa, Santa Fe, siglos XX y XXI, compilado por Mariela Rubinsal, y los presentadores serán José Zanca, investigador del CONICET, pertenece al Instituto de Investigaciones Sociohistóricos Regionales, bueno, y es autor de conocidos libros, como Cristianos Antifascistas, etc. Y Luis Escobar, del Centro de Investigaciones Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y también pertenece a CONICET. Bueno, les doy la palabra, no sé quién quiere comenzar. ¿José o Luis? Luis. Bueno, Luis, de cualquier cosa yo te aviso. Dale, perfecto. Voy a ser igual súper escueto, o voy a tratar de serlo por lo menos, ¿no? Bueno, particularmente este libro tiene su origen en un proyecto de investigación de la Universidad Nacional del Litoral, que se llamó Política y Cultura en la Argentina del siglo XX, perspectiva y desafíos interdisciplinarios. Ahí se pudo formar básicamente, se fue formando un grupo de investigación que, en cierta manera, a través de redes y a través de invitaciones, fue creciendo y consolidándose, y este libro se puede decir que es un poco el resultado de toda esa trayectoria, y particularmente el trabajo en conjunto, pero sobre todo encarado por Mariela, ¿no? Bueno, mi propuesta, como les decía, iba a tratar de ser breve, ya que somos dos, tenemos que compartir el tiempo, se complica un poco más. Y voy a partir de un poco cómo pensar, abordar, desde esta publicación, compilada por Mariela, la articulación con las nociones de cultura de masas, política de masas. La más difícil, en cierta manera se la dejo, en realidad las dos nociones, los dos ejes son complejos y tienen muchas miradas, pero si se quiere el proceso de modernización va a estar a cargo de José, ya le paso la pelota para dividir en cierta manera, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo articular en cierta manera con las nociones de cultura de masas, política de masa? Bueno, en particular, cuando el mismo libro se presenta, en cierta manera, en tanto asignado, digamos, por una heterogeneidad de perspectivas y la amplitud del término política. Porque en un recorrido elemental o express, si se quiere, por el libro, como suele pasar a veces cuando estamos en el ruido y la muchedumbre de una feria del libro, o cuando pasamos de manera acelerada por una librería, en algunos minutos que nos quedan, que miramos un poco el índice, el título, damos una ojeada a la introducción. Desde esa primera entrada express podemos considerar o podemos llegar a una primera idea del libro y construir una idea rápida de que hay un centro particular de esta publicación y que gira en torno a indagar de qué maneras el mundo de la política y el de la cultura se encuentran entrelazados en los diferentes contornos de la vida social. Y ese enlace, precisamente,
nos posibilita la articulación con la propuesta de diálogo de esta mesa, porque las nociones de cultura de masas, política de masas, están entramadas y tensionadas bajo el término culturas políticas. Es precisamente ese término el que unifica y constituye el espacio de diálogo transversal de los trabajos contenidos en el libro, e incluso los inserta en ese campo de estudio abierto y heterogéneo, asumiendo en sus singularidades las distintas formas en que lo cultural influye en lo político y lo político en lo cultural. Como sugiere Mariela en la introducción, la categoría de culturas políticas aparece como una herramienta productiva para pensar las interacciones entre las prácticas, los rituales, los discursos y las representaciones, constituyente de distintas caras de las identidades políticas. De esta manera, esta categoría ofrece un campo de observación más amplio que el delimitado por, llamémosle de alguna manera muy simplificadora, la historia política tradicional, ya que permite incluir actores y fenómenos que no eran considerados debido a que pertenecían a otras esferas de la vida social y cultural. Desde esta ampliación de perspectivas, se accede en terrenos de los cuales se observa que los productos culturales, las expresiones artísticas, los espacios urbanos y los medios de difusión masiva se convirtieron en vectores a través de los cuales fue posible amplificar el impacto del discurso político a un público de masas, que incidía directamente en la vida en la cultura transitada en un doble sentido. La política incorporada a la cultura, a su identidad, y la cultura se nutre de la política para producir bienes de consumo y circulación cultural. A su vez, el término de políticas culturales, culturas políticas, y su apertura facilita contener el amplio arco temporal de los trabajos, porque si observamos, los trabajos arrancan fines del siglo XIX, con el apartado a cargo de Paula Cedrán, y se extienden hasta entrado el siglo XXI a través del escrito de Diego Seringer. Entonces esta articulación, en cierta manera, permite el vínculo y se sostiene en lo que hoy, en cierta manera, me gustó como lo nombraba Luciana, se sostiene en esta especie de caleidoscopio, ¿no? Un caleidoscopio desde donde se aborda el consumo del alcohol, en el caso del trabajo de Paula Cedrán, que fundamentalmente está entramado, digamos, es el capítulo que abre el libro, y están ubicados en cierta manera entre las últimas décadas del siglo XIX y avanza sobre el siglo XX, pero también, y acá digamos empieza la condensación de trabajos, lo que da cuenta en cierta manera que la mayoría de investigadores están más que nada abocados a la década del 30-40, el ámbito sanitario y las intervenciones estatales, que es el artículo con el que participa Viviana Volcato, que está acá presente justo, el extensionismo universitario de la Universidad Nacional del Litoral a través de sus productos culturales, que es el artículo de Mariela, las reformas educativas en el contexto de la década del 30, ¿no? Cómo las culturas políticas, en cierta manera, dialogan y van definiendo reformas educativas que se constituyen una posibilidad de cambios, por ejemplo, en relación a la idea de escuela nueva, que es el trabajo de Juan Cruz Jiménez. Después está el trabajo justamente de quien va a continuar, José Zanca, que ahí ya hay un cambio porque justamente José se desplaza hacia la década del 60-70 y básicamente observa ahí a través de un estudio de caso biográfico los vínculos entre religión y cultura en la etapa postconciliar. Y por último, el capítulo que cierra el libro está a cargo, como le decía ya, de Diego Seringer, que trabaja los cambios en el modo del ejercicio de poder a través de los programas de transferencias condicionadas. Bueno, un poco la idea era dialogar, digamos, con ese eje que planteamos al principio de
cultura de masas y política de masas, y cómo este libro, Política y Cultura, de la política y la cultura bajo la lupa, que compila Mariela, establece un diálogo a través de esta noción de culturas políticas. Bueno, José, todo tuyo. Bueno. Se nota que estamos en la misma habitación. Ahí está. Bueno, ante todo, muchas gracias por permitirnos presentar el libro en esta instancia, muchas gracias por haber venido, muchas gracias Laura por la presentación. La verdad es que, como decía Luis, el libro, y cada vez me convenzo más, las compilaciones, pero también los trabajos individuales, son el reflejo, el producto, como decía Luis, y en un sentido no despectivo, uno podría decir hasta el residuo de la experiencia de investigación, ¿no? Es decir, para ponderar el proceso no solamente de investigación, sino de intercambio que tiene este libro. Para este libro no solamente, bueno, desde el inicio del proyecto CAID en 2017, no solo los seminarios permanentes que realizamos fueron un insumo muy importante, sino que también, con una mirada muy estratégica, Mariela invitó a una serie de especialistas en distintas áreas, en distintos rubros, y intercambiamos con ellos y le pedimos a ellos que opinen sobre el proyecto del libro y sobre los trabajos. Así que tuvimos un constante diálogo, digamos, por fuera del grupo de los que estábamos elaborando el libro. Como decía Luis, hay un eje, por supuesto un libro puede ser leído en muy distintas claves, la que yo propongo es solo una. Me parece que el libro analiza procesos de modernización en distintos momentos. Hoy a la mañana Adrián decía, los años 60 son un momento en que modernización y modernidad se superponen, se igualan. Eso revela que efectivamente modernización, modernidad y modernismo son tres conceptos que a veces se articulan y a veces se desarticulan, esta división que hacía García Canclini. La historia de la modernidad es una historia anterior a la crisis de la modernidad de los años 80, es una historia de algunas ciudades, ¿no? Es una historia de Viena, es una historia de Berlín, es una historia de Nueva York, es una historia que sucede, parecería suceder en algunas ciudades, y el resto está en la periferia, ¿no? Son parte de una modernidad periférica, diría Sarlo. Es decir, es una historia de una geografía bastante limitada. Y en ese sentido, la crítica posmoderna, desde fines de los años 70 y particularmente los 80, más allá de las derivas, más allá de lo que pasó con esa crítica posmoderna, justamente le fue al hueso a esa historia que la modernidad contaba de sí misma, que era una historia geográficamente muy limitada, ¿no? Y me parece que esa, por lo menos yo parto para el análisis de este eje que me parece que vertebra todos los capítulos que muy bien Luis describió, justamente desde tomar distancia del proyecto moderno y de analizar los procesos de modernización como procesos de constitución de una subjetividad, ¿no? Procesos de constitución de una subjetividad que pretende ser moderna, que pretende en algunos casos ascribir al proyecto de la modernidad, que es un proyecto que sí, efectivamente tiene una serie de características, la separación entre la construcción de categorías, lo alto y lo bajo, diría Andrea Hewson, la expectativa del progreso, el lugar central que ocupa la ciencia, la relación entre pasado, presente y futuro, la secularización,
¿no? La idea de la autonomización de los campos, la idea de que cada uno de los campos del saber tengan autonomía respecto de los otros y que la religión quede necesariamente expulsada de la esfera pública, que remita necesariamente a lo privado. Me parece que, repito, más allá de las derivas de la crítica posmoderna a la idea de modernidad, e incluso a los proyectos de modernización, esta crítica que incluso varios de los actores que nosotros analizamos aparecen en esa crítica, es posible apreciarla también y también se dijo, también lo dijo Luciana y lo mencionó Daniel, tiene que ver con el impacto que ha tenido el concepto de cultura y la historia cultural, en el caso argentino desde la recuperación democrática, y en el caso europeo un poco antes, es decir, tiene que ver justamente con el análisis de la construcción de subjetividades más que un análisis estructural objetivista, ¿no? Tratar de ver cómo los sujetos interpretan su realidad, como diría Geertz, tratar de leer el libro de los nativos, para leer sobre el hombro del nativo para entender el texto de su cultura, ¿no? Y en ese sentido también Geertz creo que aporta una idea muy interesante en relación a las escalas, cuando él dice, en relación a la antropología, los antropólogos no estudian aldeas, estudian en aldeas, ¿no? Es decir, los estudios de caso no son una inmersión en un caso, sino el interés por entender cómo esa escala revela aspectos que no se revelarían en otra escala, ¿no? Y en este caso el libro claramente, por lo menos en la mayor parte de los textos, está centrado en el ámbito santafesino. Uno podría decir, hay como dos grandes bloques de textos que dialogan más y otros que dialogan menos. Los 4 primeros capítulos, como señalaba Luis, el de Paula Cedrán, el de Mariela Rubinsal, el de Viviana Volcato y el de Juan Cruz Jiménez, claramente están vinculados a élites estatales o paraestatales, y el objetivo de lidiar tanto con el proceso de modernización y sus consecuencias, el proceso de modernización y sus consecuencias es la creación de una subjetividad muy conflictiva. Esto ya lo mencionó Marshall Berman, ¿no? En Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Diré, el hombre moderno es un hombre, efectivamente, que está sometido, por un lado, al deseo, pero al mismo tiempo en una constante búsqueda por alguna forma de paz y de tranquilidad. Entonces, ahí aparecen las élites, repito, estatales, en el caso del texto de Viviana y el texto de Juan Cruz, y en el caso del texto de Mariela también, digamos, en el caso de la Universidad Nacional del Litoral, que lo que intentan es lidiar con estos procesos de modernización. Y ahí aparece otro, en el caso del texto de Mariela, otro concepto interesante, que es el de industrias culturales, ¿no? Respecto del cual el mundo académico, y ahí también va un poco la clave de la crisis de la modernidad en los años 70, tuvo una relación ambivalente, ¿no? Por un lado, era evidente que las industrias culturales son un factor fundamental en la construcción del yo moderno, pero al mismo tiempo hay una crítica por parte de las élites respecto de las industrias culturales como un opio de las masas, ¿no? Por un lado, una reivindicación, por un lado, qué buenas que son las industrias culturales, qué bueno que es el cine, qué bueno que es la radio, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo un recelo frente a la idea de la homogeneización que las industrias culturales generan, la idiotización de las masas, la idea de, bueno, y acá la reacción frente a la reacción frente a la cultura de masas y frente a las industrias culturales puede ser una reacción bifronte, ¿no? O volvamos a la tradición, o tratemos de encontrar o de buscar una cultura verdadera, que sería la cultura popular, ¿no? Y me parece que en ese sentido el análisis, como dice Paduray, ¿no? El análisis de la modernidad después del debate posmoderno, es que
las industrias culturales, los sujetos que consumen industrias culturales, no son sujetos pasivos, sino que son sujetos que utilizan la ironía, que resisten al mensaje de esas industrias culturales, que son selectivos, etcétera, etcétera. Bueno, ese bloque entonces, ese primer bloque de 4 artículos, creo que tiene un diálogo bastante claro, bastante evidente. Y después está el artículo que escribí yo y el artículo que escribió Diego, de un Estado moderno ya en crisis o en vías de entrar en crisis. En mi caso, bueno, lo decía Luis, trabajo sobre un sacerdote que al mismo tiempo es sociólogo, una característica que puede parecernos muy rara hoy, pero que era muy común en la década del 60 y del 70, es decir, que es un sujeto que aspira a la modernización, que cree que los procesos de modernización son positivos, que eso va a permitir construir una religión mucho más verdadera, mucho más auténtica, otra palabra, otro término muy típico de los años 60. Y finalmente, el texto de Diego, que me parece que trabaja con un Estado, ¿no? Cuando analiza digamos, la política social de los gobiernos latinoamericanos, particularmente la Argentina, en las últimas décadas, ya trabaja con un Estado que ha abandonado muchas de sus premisas moralizadoras que uno puede ver en el primer texto, en el texto de Paula Cedrán, ¿no? Donde hay un Estado que quiere construir ciudadanos y que intenta moralizar, ¿no? Y por eso el combate al alcoholismo y la persecución y la construcción del alcohólico como una categoría. Ya acá hay un Estado que, sin renunciar del todo a tener un criterio moral, ese criterio moral aparece bueno, como un residuo también de ese proceso. Bueno, no quiero extenderme más en el tiempo. Estas eran un poco las líneas que quería compartir. Y bueno, volver a agradecerles a todos el habernos permitido presentar el trabajo acá, y de nuevo muy contento porque se lancen tantos libros y que haya tanto trabajo, a pesar de todo lo que nos pasó, que siga circulando. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, José. También un gusto escucharte. Si les parece, habíamos pensado con Erika y Luis armar una breve ronda de preguntas a los presentadores. Les pido que si quieren, escriban en el chat quién quiere preguntar. Y mientras, para romper el hielo, y como no me gustan los silencios largos, podría empezar yo con una pregunta para Dani, si no les parece mal, en la que, nada, retomo un poco lo que decía José sobre el valor del trabajo colectivo en estos libros. Y bueno, con Daniel, la pregunta va dirigida a Daniel, tuvimos varios intercambios sobre el uso o no uso del concepto de modernidad, modernización para este objeto, para esta investigación colectiva. Y a mí me parecía que esta nueva forma de pensar lo geográfico en la investigación histórica, ¿no? En este caso con no sería una microhistoria, pero sí un foco, una escala más reducida, pero bueno, podría aplicarse quizás a los otros trabajos transnacionales en el caso del primero y sobre Santa Fe en el otro. ¿Qué venía a decirnos de nuevo, de novedoso esta escala, este enfoque, ¿no? Y entonces a mí me parecía que tenía algo para aportar y para transformar acerca de lo que creemos o cómo creíamos en la historiografía que se habían producido los procesos de modernización. Y la pregunta para Daniel, mientras espero que alguien escriba, chicos, por favor, era si vos mencionabas recién que en tu trabajo sobre los clubes de fútbol, no de fútbol, los clubes deportivos en Varela, se veía esa tensión entre lo más tradicional, ¿no? Para llamarlo así, con palabras con las que nos entendamos todos, y lo más moderno. Pero también, no sé cómo viste vos en el conjunto de los trabajos esto de la presencia de lo campestre
de la tensión entre lo urbano y lo campestre, ¿no? También, nada, me quedé un poco con la charla de Adrián de la mañana, y cómo eso se interrelacionó mucho en lo que pudimos ver y lo que pudimos conocer sobre Varela en los años 40, y si todavía crees que el concepto de modernidad no debería ser usado, o como, nunca fue así en esos términos, pero nada, ¿cómo viviste esa discusión entre nosotros como grupo de investigación? Y por favor, alguien más también haga preguntas. Bueno, gracias Laura por la oportunidad, por revelar nuestras internas, por otro lado. Sí, digamos, pero para hacerlo muy sencillo, primero me parece muy interesante que refieras al concepto de microhistoria, o la categoría, digamos así, de microhistoria en relación con esto, porque uno de los puntos de partida de esa tradición, de esos, digamos así, de esas discusiones, justamente tiene que ver con la manera en que determinadas personas, determinados habitantes, bueno, negocian con esos procesos de la llamada modernización, en el caso de la Italia del siglo XVII, del siglo XVI, ¿no? Es decir, digamos que es justamente particularmente atinada la referencia. En el caso de los trabajos que forman parte de esta compilación, obviamente es otra noción de modernidad la que hay aquí en juego, yo diría que una primera lectura, digamos, un primer tema, una primera forma de aproximarme a esto sería pensar, bueno, eso, el concepto de modernidad tiene para mí la dificultad de presentar como armónicos, digamos así, para usar una palabra más sencilla, sustantivar como una entidad en sí misma, ¿no? Lo moderno, la modernidad, lo que en realidad, cuando empezamos a verlo más, digamos así, a ras del suelo, para seguir con la metáfora vinculado con la microhistoria, lo que en realidad se nos presenta como un proceso, o una multiplicidad de procesos mucho más tensos, complejos, superpuestos, digamos así, en las cuales los actores mismos están un poco atravesados por una lógica, o por diferentes tipos de lógicas y de estrategias, otro término bien caro a la tradición microhistórica, con los que negocian frente a estas transformaciones. Entonces, por un lado, diría que en ese sentido yo considero, digamos, acá es una cuestión personal, que el problema no es tanto pensar en términos procesuales, sino pensamos en una modernización como algo que supone una serie de transformaciones, aunque eso habría que precisarlo bien, si referimos a modernizaciones en términos de consumo culturales, en términos de prácticas asociativas, en términos de relación con las autoridades. Eso es una forma, eso es una manera de pensarlo, y eso me parece que se ve claramente en nuestro caso, en el caso del libro. Creo que uno puede ver esto constantemente en términos de digamos así, de la irrupción de la novedad, ¿no? De las nuevas formas, los nuevos consumos, los nuevos espacios, ¿no? Las nuevas tipos o las nuevas formas de entender prácticas anteriores. Y distinto sería el sustantivo modernidad, que supone como decimos, algo más compacto, algo más armónico, algo menos conflictivo, cuando en realidad lo que creo que se nos presenta cuando lo vemos de esta manera es justamente este carácter más complejo y conflictivo de este tipo de procesos. Ahora, hay un elemento que agregaría yo, que eso sí creo que tiene bastante, digamos, creo que creo que los textos que forman parte de esta compilación tienen bastante para decir, que es el uso, digamos así, más EMIC, para usar la tecnología tradicional, ¿no? Es decir, como los propios actores, los y las actores, digamos, y las personas, los habitantes de la región varelense, el diario, que, como decimos, es un papel, es un espacio que es observador, pero también participante, también protagonista de este proceso. ¿Cómo apelan a la referencia a lo moderno, a las transformaciones modernas, a la adquisición de ese estatuto que supone ser moderno, o tener elementos que rompen con la etapa anterior? En ese sentido, ahí hay un elemento que creo que hay que tomar en cuenta. Por supuesto, esto no implica necesariamente ascribir plenamente a la tecnología, pero sí entender que eso supone para los propios actores, para las propias formas de comportamiento, formas de orientar sus prácticas, supone un valor en sí mismo.
¿no? En principio. Como digo, eso no implica que dejar de reconocer que esa adquisición de este estatuto de modernidad nos supone también una presencia de elementos complejos y discordantes que suponen una manera de negociar con las autoridades, por ejemplo, en términos del orden público, etcétera, en términos de formas de comportamiento que pasan a ser vistas con una normatividad distinta, y eso supone una tensión, ¿no? Eso claramente aparece en algunos de los capítulos del texto. Bueno, en ese sentido diría que para no extenderme demasiado, a partir de mi mala experiencia anterior, digamos que creo que ahí el libro tiene bastante para decir, situándolo concretamente en una investigación, digamos, específica, ¿no? Determinada. Muchas gracias, Daniel. Para ir cerrando la mesa, tenemos algunos comentarios y felicitaciones en el chat de YouTube que Karina nos va a leer. Y ahora les comparto. Paula Bontempo dice: buenas tardes, colegas, felicitaciones por los libros. Karina Peraldi: buenas tardes, gran encuentro celebrando la aparición de estos proyectos, hechos textos interesantísimos en momentos tan complicados. Abrazo grande para Luciana y todos los autores y autoras. Leonardo Pereira: buenas tardes, saludos desde Brasil y felicitaciones por los libros. Luego Ana Sechi dice: estoy encantada por estas 3 presentaciones. Y Paula Almudévar: buenas tardes, excelente jornada y felicitaciones por los libros, muy interesantes todas las propuestas. Bueno, les agradecemos a todos, todas por participar. Felicitaciones nuevamente a los editores, editoras de estos libros, y esperamos que estén pronto en circulación para que podamos ahí leerlos y circularlos, citarlos. Bueno, nos vemos mañana, sí, con la mesa de apertura, y luego tenemos las mesas por la tarde y el cierre. Les agradecemos a todos por la participación y nos estamos viendo mañana. Saludos. Gracias. Gracias, saludos. ¿Cerramos transmisión, Seba?